Bueno, y esta semana otro de los temas importantes, temas torales de la agenda nacional es el Pacto por México y sobre todo la posición que estará tomando el Partido de la Revolución Democrática. Esta semana el PRD informó que se retiraba del Pacto por México por supuestos acuerdos entre el PRI y el PAN sobre la reforma político-electoral y la energética. Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, anunció su salida en medio de una sorpresiva rueda de prensa en donde estuvo acompañado por legisladores de la fracción parlamentaria. Dijo que no convalidarían que se aprobaran legislaciones que afecten la democracia del país y el patrimonio energético de México. También anunció que se estaría definiendo un plan de acción para llamar a todas las fuerzas políticas a que estén en contra de una reforma privatizadora. Hay que dejarlo claro, son ellos los que están rompiendo el pacto, son ellos los que están dinamitando el pacto y la posibilidad de acuerdos. El PRD no ha estado en el pacto en estas materias y no regresaremos a los trabajos del pacto si no se corrigen estas claras deficiencias, estos claros atropellos y no se reponen los procedimientos. Lo anterior coincide con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que este domingo convocó a una movilización en el centro del Distrito Federal. No obstante, la postura de Zambrano ha sorprendido a los propios perredistas como Marcelo Ebrard, quien anunció y criticó que el fin de semana pasado en el congreso que sostuvieron en Huastepec, Morelos, el propio Zambrano había negado la oportunidad de salirse del Pacto por México y que ahora mostraba una actitud completamente incongruente. ¿Cuál es el futuro del Pacto por México? Pero ¿cuál es el futuro también al interior de las filas del PRD? Esta noche en Serio a Fondo analizamos el tema. Saludo con mucho gusto en esta mesa de trabajo. Se anexa a esta mesa Miriam Mesuaga, jefa de información de En Serio Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Miri, qué gusto estar contigo. A ver, el tema del Partido de la Revolución Democrática, ya lo platicábamos la semana pasada, es un tema complicado. Me parece que hace falta un líder en ese grupo, en ese partido. Perdieron a su líder, que por lo menos los abanderó durante, por lo menos, repito, 12 años de su búsqueda presidencial, y ahora se queda un poco desquebrajado el PRD. Esta semana han amagado, así lo veo, Jesús Zambrano, presidente todavía del Partido de la Revolución Democrática, ha amagado con bajarse del Pacto por México. Ha dicho esta situación a pesar de que en el pasado congreso que se tuvo aquí en Huastepec, en el municipio de Yautepec, Morelos, pues bueno, habían quedado de acuerdo en que no lo iban a hacer o que no iba a ser una sola voz quien iba a decidir esto. No obstante, después de esta situación de las discusiones que están enfrentándose con las reformas, no nada más con la energética, sino con la política, pues bueno, ya vemos que el PRD no está dispuesto a poner todas sus fichas en el tablero y empieza a tomar distancia y también a mostrar algo muy importante, que es una desunión al interior del partido. Mire, yo creo que aquí se evidencia una situación que es lamentable para todo el país, la falta del respeto a la palabra dada. Y esta falta del respeto a la palabra dada, que ellos firmaron el Pacto por México, jamás se dijo que iba a ser condicionado, que iba a ser producto de chantaje, que iba a ser producto de negociaciones, que iba a ser producto de... Y que entonces ahora en este momento están así como chamacos, como mocosos, berrinchudos: si no me das esto no te doy lo otro, si tú me concedes aquí yo te doy lo otro. Es decir, y nosotros como ciudadanos, como votantes, como personas que pagamos los impuestos, que estamos trabajando todos los días, ¿en dónde quedamos? Porque ahí lo único que se mueven son los intereses políticos, intereses personales, y lo que tú acabas de decir, al PRD, así esté Cuauhtémoc, así esté Marcelo, el de la Roque Señal, es decir, Marcelo Ebrard. Es decir, lo cierto es que líder no hay, porque el único líder que había se les fue. Sí. Hoy, esta semana, platicaba con varios perredistas de Cuernavaca, quienes estaban en este
congreso allá en la zona oriente del estado y participaron también. Este fin de semana vino Dolores Padierna con René Bejarano en una de las corrientes del PRD, y justamente es lo que decían, que lo más probable que ocurra dentro de 6 años, y vuelvo al punto que yo hablaba la semana pasada, es una coalición, una alianza entre el PRD y Morena. Porque no ven un liderazgo nato al interior de su partido político. Obviamente lo tiene Cuauhtémoc Cárdenas, sin embargo, no es una persona que esté vigente, no es una persona que actualmente se vaya a meter al trabajo fuerte, porque su tiempo ya pasó, ¿no? No, y además otro que perdió su capital casi total político, Marcelo, que no queda ni con bien siempre ni con Dios. Siempre estuvo a la sombra de Andrés Manuel. Ni con Dios ni con el diablo, por siempre eso te estuvo digo. A la sombra de entonces, no tiene jalón, no tiene carisma, ahora, no tiene presencia. Ahora, volviendo al punto del Pacto por México, me parece, y lo voy a decir con todas sus letras, me parece un amague para ver qué sacan los perredistas, para ver qué negociación pueden obtener con Enrique Peña Nieto, con los diputados también del Partido Revolucionario Institucional, porque saben que a la presidencia de la República le urge que el Pacto por México no se caiga. Es uno de los principales ejes por los que hoy está atravesando este país, es uno de los principales ejes de confianza del presidente de la República, este Pacto por México, que los temas, antes de llevarlos a la Cámara de Diputados y de Senadores, vayan ya platicados y acordados en una mesa previa. Esto es algo muy importante para el presidente de la República. Y en medio de las reformas, haciendo las reformas, tal vez ya pasaron las más importantes, pero vienen otras, ¿no? No, la energética pues es importante. Todavía sigue, exacto. Y la política, por supuesto, que se está viendo, como lo mencionábamos al principio, en este estira y afloje, y en donde está quedando en evidencia, pues, los intereses de los propios partidos. Aquí, Alberto y profesor, pues bueno, lo preocupante, y que también unas voces se han estado levantando esta semana, es advertir exactamente cuál va a ser la función de los legisladores, ahora que se está hablando de reelecciones y demás con la reforma política, porque pareciera ser que, como siempre, quienes están tomando las decisiones sobre las leyes, sobre este tipo de iniciativas, son los partidos. Y aquí lo estamos viendo muy claramente con esta situación del Pacto por México, en donde son los partidos quienes deciden qué sí, qué no y cómo. Entonces, ¿qué papel juegan los legisladores? Y esa es, me parece, la pieza clave de absolutamente todo esto. Tenemos una burocracia dorada, todo un recurso muy fuerte que se eroga desde la federación, en los estados, para pagarle. En este caso vamos a hablar de los diputados federales. Son más de 500 diputados federales en este país, y que todo se arregle en una mesa de 3 o 4. Entonces, ¿para qué están, no? ¿Para qué se paga tanto? Es algo que pareciera mínimo, pero está siendo algo toral. Por grave, eso te comento, porque es algo muy, muy grave. Entonces, ¿para qué tenemos, como bien lo mencionas, un poder legislativo que se ve rebasado por esta situación? Se ve rebasado por todo. Nos saldría más barato pagarle a 4 o a 5 de la cúpula, que aparte ni siquiera pago merecen, porque realmente estar en ese lugar, tomar esas determinaciones, ya implica, desafortunadamente, un tema de negocio, porque vamos a decir las cosas con puntualidad. Los diputados que están ahí hacen negocio. Claro, desafortunadamente también es negocio. Y es un negocio, para Jesús Zambrano decir, me bajo del Pacto por México, porque entonces en ese momento vale más, su voto vale más. No sé cómo lo estén negociando, cómo lo dialoguen, pero en ese momento en el que el PRD se baja del pacto, ese partido político, ese grupo, representa un capital económico más fuerte para el presidente de la República. Es un tema de la simple oferta y la demanda. Y tienen que negociar en lo oscurito. Díganlo que no, pero tienen que negociar para decir, oye, no friegues, no nos vas a hacer la tambora de helado, se necesita. Y eso se replica, en los estados también.
Si todo se dialoga en la Junta Política y de Gobierno, entonces ¿para qué están los otros 30 diputados que nomás van a alzar la mano a lo que quieran los coordinadores parlamentarios? Pues creo que esta disputa que se está viendo, no nada más en la cuestión del Pacto por México, sino lo que se está viviendo al interior del PRD, nos está mostrando esta cara que de todos modos se habla y que siempre se ha mantenido un poco oculto. Sin embargo, ahora con todas estas directrices, pues ya lo vemos muy claramente e insisto, ¿no? ¿Cuál sería la función del Poder Legislativo? Estamos viendo al PRD muy interesado en que el punto específico de la reforma política, en donde habla sobre los institutos estatales electorales, no se les salga de las manos, y es por ello que muchos mencionan que es Jesús Zambrano quien está poniendo un freno y está señalando que ellos no van a la reforma energética si se desaparecen los institutos estatales electorales. ¿Por qué? Pues porque entonces tendrían la necesidad de seguir ellos protegiendo su máximo capital, que es precisamente el Distrito Federal. No, y Jesús Zambrano lo que está protegiendo es su propio interés. Es decir, no colocarse como el negro de la feria, ¿no? Péguenle al negro, ¿no? Es eso, o sea, está de acuerdo con la reforma energética si aceptan los institutos estatales electorales. O pero sea, eso ya se les concedió. ¿Eso qué tiene? No, pero ¿eso qué tiene que ver? Si van a analizar un tema, analizan uno y después se analiza el otro. Pero no bueno, condicionado aquí el uno del otro, ¿no? Totalmente. Eso. Pero, ¿sabes en lo único que no se condicionaron? Fueron los 450 millones que se van, o 450,000 pesos que se van a llevar de aguinaldo estos haraganes. Bueno, hay que recordar que el aguinaldo es una prestación para compensar los bajos salarios. Trabajadores, Miriam, para pero trabajadores. No para ellos. Los diputados no son trabajadores. Y ese es algo que no han entendido. Los diputados no son trabajadores, porque realmente no tienen un jefe directo. Seríamos la sociedad, pero no somos pues si no nos pelan, jefe, no nos toman en cuenta. Entonces, al no haber una relación laboral entre los diputados y al no tener un jefe directo, porque no lo tienen, jerárquicamente no hay nadie más arriba, porque el gobernador pero no es jefe, o el presidente de la República pero no es jefe de los diputados, entonces no tendrían legalmente por qué tener un aguinaldo. Pero bueno, y eso a nivel federal, pero a nivel local también. Y de eso vamos a platicar la próxima semana. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Estupendo, porque ahora sí ya se están arrepintiendo que por qué no les van a pagar sus 3 meses de aguinaldo a los locales. Y ahora sí dicen, oye, ¿y el carro nuevo que le prometí a mi vieja, cómo que se lo voy a comprar? Bueno, pero es eso, más las prerrogativas, más los apoyos. Se los van a dar. Mi querida Miri, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Te quedas con nosotros, mi querido profesor, para platicar de deportes. Y obviamente esta semana el tema más importante, la venta del club Atlas de Guadalajara.